Uno de los seguidores de mi canal, un peruano, muy buena persona, me ha pedido insistentemente que hable de ese mito que existe sobre que los peruanos se oponían a la independencia y que eran realistas y que poco más o menos que los independizaron a la fuerza. Es un mito como otro cualquiera, pero ahí está muy extendido. La verdad es que yo mismo me lo he creído más de una vez. Es decir, apenas llegado a las tierras americanas, pues esta es una información que te llega. Bueno, los peruanos son distintos porque los peruanos son realistas. Bueno, la verdad es que esto es una enorme mentira y una mentira que, por supuesto, a los fanáticos nacionalistas de la leyenda rosa les encanta repetir, pero no tiene absolutamente ningún fundamento en la realidad. Y esto lo voy a demostrar en este video, que de todas maneras va a ser cortito, pero es necesario dejarlo claro. Aunque haya gente que todavía prefieran seguir creyendo los embustes, pero bueno, por lo menos yo habré puesto mi granito de arena, especialmente para los que no conocen bien la historia del Perú. Mirando la tumultuosa historia del Imperio Español, se puede decir que la parte correspondiente al Virreinato del Perú pues no era ni muchísimo menos tranquila, ni posiblemente fue la que más problemas y más rebeliones tuvo a lo largo de toda la historia. Con lo cual, pues es un poco absurdo tener el prejuicio de que Perú no quería ser independiente o que Perú era una colonia mansamente sometida al dominio español. Desde el principio, desde el episodio de Cajamarca, cuando apresaron a Atahualpa, después la rebelión de Manco Inca, después la guerra civil entre almagristas y pizarristas, después la ejecución, que esto fue una rebelión absolutamente inaudita, cuando los descendientes, bueno, no los descendientes, no, los propios conquistadores se enfrentaron al primer virrey del Perú, lo derrotaron, le cortaron la cabeza y la clavaron en la punta de una lanza, en un episodio absolutamente inaudito que solamente tenía dos salidas. Una era la derrota absoluta de los rebeldes o, en caso de que ellos ganaran, era la independencia de los rebeldes, con lo cual, imagínate, ya en el siglo XVI se hubiera producido la independencia del virreinato del Perú en manos de Gonzalo Pizarro, que hasta, según dicen, había estado considerando la posibilidad de ser nombrado rey del Perú. Bueno, pues con todos estos antecedentes, tener el prejuicio de que Perú pues no era eran realistas de siempre, esto es absolutamente inmanejable. Las más grandes rebeliones indígenas se habían dado precisamente en Perú. Y la lucha de los mapuches en el sur del Virreinato del Perú, en Chile, había sido también feroz y había terminado pues prácticamente en tablas. Bueno, pues con todos estos antecedentes y con esta belicosidad de la colonia peruana, es imposible dar por sentado, tener el prejuicio, aceptar el mito de que los peruanos eran unos mansos, dóciles súbditos del Imperio Español. Esto es absolutamente mentira. Bueno, y la verdad es que cuando uno se revisa bien la historia de la independencia, lo que se da cuenta es que la independencia no hubiera podido suceder sin una colaboración masiva del pueblo peruano por la independencia.
¿Que hubo divisiones? Pues sí, por supuesto, las hubo en todas partes, en México, en la Gran Colombia, en Argentina, en todos sitios la hubo. Nunca vas a encontrar un lugar en donde el 100% esté de acuerdo. Y en el virreinato del Perú también ocurría otra cosa, y es que el virrey Abascal, el virrey, bueno, pues que tuvo que enfrentar por primera vez la rebelión, era un hombre que tenía mucho dinero, que era justamente el dinero recaudado de los impuestos que no pudieron enviar a España, porque España ya estaba en problemas. Entonces, con todo ese dinero, pudo montar el primer ejército importante de los realistas en todo el Imperio español. Te recuerdo que montar un ejército siempre es cuestión de dinero. Lo era entonces y lo es ahora, lo sigue siendo, es decir, con dinero. El virrey Abascal entonces tenía una cantidad enorme de dinero para pagar oficiales, soldados, porque todo se conseguía con dinero, y armamento, etcétera, etcétera. Con lo cual está claro y es evidente que la lucha contra el ejército colonial en el virreinato del Perú fue especialmente más dura, pero no porque los peruanos fueran menos deseosos de la independencia, sino porque precisamente el ejército colonial era mucho más fuerte en Lima desde el principio que en ningún otro lugar. Incluso más fuerte que en México. De hecho, o sea, prácticamente en México no existía, nunca existió un ejército tan preparado y tan armado como el que tenía el virrey Abascal. Entonces, lo que digo, ni San Martín ni Bolívar hubieran podido hacer absolutamente nada si no hubiera sido gracias a una constante rebelión de los criollos, de los indígenas, de los mestizos, de los afroamericanos, que estuvieron haciéndole la vida imposible al ejército colonial español hasta la derrota final. Esto fue constante, apoyando en todo, apoyando en suministros, apoyando en reclutas, apoyando con espionaje, dando información sobre lo que estaba haciendo el ejército español, apoyando con ataques en la retaguardia, emboscadas, etcétera, etcétera. Toda la historia de la independencia del Perú es realmente muy asombrosa, y no solamente por los grandes nombres, pues como los hermanos Agudo, como bueno, la gente así más de primer nivel. El pueblo llano hizo auténticas maravillas en lograr expulsar a los españoles del Perú. Que luego, posteriormente y en años recientes, gracias a la propaganda y gracias a lo que sea, en estos momentos exista esa especie de mentira, ilusión ficticia de que el Perú era realista, bueno, pues es posible, pero esto no tiene absolutamente ningún fundamento en la realidad histórica. Bien, yo ahora te podría empezar a dar nombres y más nombres y más nombres, pero voy a hacer una cosa más sencilla, si me lo permites. He encontrado un video que me parece que lo explica muy bien, está muy bien hecho, es un video de 45 minutos, que no lo he hecho yo, pero en fin, oiga, ¿para qué estar copiando lo que han hecho otros? Te voy a poner el enlace y ese video es clarísimo sobre lo que te vengo diciendo. Y te voy a poner también, para los que tengan interés en una lectura más académica, te voy a poner también un enlace a un artículo que precisamente trata de esa peculiar, especial e intensa colaboración de los peruanos a la expulsión del Imperio Español. Entonces tienes estos dos documentos y yo con esto lo dejo aquí porque realmente, como te digo y te insisto, me parece que no tiene ningún sentido que yo repita lo que ya han hecho otros y que lo han hecho francamente muy bien. Muchas gracias por tu atención y bueno, seguiremos hablando y cuídate y hasta pronto. De amor y no de paz, los momentos de dolor solo serán